Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina. Voy a felicitar a los de Pego. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون في هذه الأرض في بيغو، وكنت مرات كثير مرافقا لأخي وحبيبي الشيخ محمد الذي كان يخطب فينا في دنيا، وأول ما رأيته كان يحمل الكوفية الفلسطينية، وهذا فخر لفلسطين. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم. وأستطيع أن أقول لكم رغم أن عدد تدريب ربما يكون أقل من الأماكن الأخرى، لكنني اليوم الوحيد الذي أرى فيه عرب في مظاهرة. كنا في قندارة، كنا في بيغو، وكنا في دنيا. في دنيا عدد قليل، وبيغو وقندارة أقول لك ما كان في حد. فشكرا لكم وألف أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تكونوا أنتم من نواة جيش تحرير فلسطين. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! Amén. Bienvenidos en esta manifestación que, como he dicho, que hoy para los que han hecho Ramadán y los que no han hecho Ramadán es un día feliz, un día de fiesta. Nosotros los musulmanes solo tenemos dos fiestas al año, una que es esta fiesta y la otra cuando la peregrinación, con lo cual es un motivo de felicidad. Vais a decir, como un palestino que le han muerto 22 hermanos y primos y sobrinos, se ha derribado su casa y la casa de sus primos, ¿cómo puede estar hoy día feliz? Nosotros los palestinos, como todos los pueblos de resistencia, y mira el pueblo español cuando tuvo que liberar a España y otros países y otros países y otros países, la vida sigue. Sí hay muerte, sí hay genocidio, pero os puedo decir que una prima mía durante este tiempo se ha casado y hace un mes disfruta de un niño precioso. Los palestinos somos así. La vida tiene que seguir. Yo siempre, si se acuerdan de aquí vosotros, porque siempre doy este ejemplo y lo tengo que seguir dando toda la vida, que en la primera intifada y la segunda intifada, los palestinos, era la intifada, es tirar piedras a los judíos. Y gracias a Dios, en esta de octubre, hemos tirado tanques, hemos tirado bombas, hemos tirado avionetas chiquititas, hemos hecho todo. Porque este es la mente del palestino, es la mente del oprimido. En nuestro país está ocupado desde la guerra del 48, pero mi padre y mis abuelos han luchado desde 1917, cuando la promesa de Víctor de Belfort, un señor ministro de Exteriores de Inglaterra, regala a Israel el pueblo palestino. Lo mismo que está pasando ahora con Trump. Un señor de América sí puede ser poderoso y todo lo que quieras, pero no tiene derecho a regalar a nuestro país a los israelíes. Gaza no se vende, Gaza no está en venta, Gaza tiene pueblo, Gaza tiene hijos, Gaza tiene niños preciosos como estos, que les gustaría vivir como viven aquí en Denia y en otros sitios del mundo, con juguetes, con alegría, con libros, con cosas. Y el palestino, su libro es un libro de resistencia desde que mama la leche de su querida mamá. A las palestinas dan a sus hijos libro de resistencia. Y el palestino, cada vez que crezca, a los 10 años, o tal, cuando empieza a jugar, como cualquier niño, juega con avionetas, juega con máquinas, pero fabricadas por él. Y cuando llega a sus 17 años, ya es un miembro activo de la resistencia palestina. Todos sabéis que están diciendo que la inteligencia israelí, con todos sus instrumentos, el GPT, no sé qué, el artificial, que consiguen paralizar la comunicación o todos los vídeos que utiliza
la resistencia. Con Palestina no lo han conseguido. No lo han conseguido porque el niño palestino nace con la ciencia desde que nazca. Su mamá cuando está en el vientre le da la ciencia. Y cuando crece, crece con ciencia. No es un niño como cualquier niño, pero por el amor de su tierra, porque cuando nazca, muchos nacen huérfanos. Israel ha matado a su padre, Israel ha derribado a su tierra. ¿Cómo va a nacer? Nace esperando el día de la libertad. Yo hoy he puesto en mi perfil, en Facebook, la celebración de la fiesta del Ramadán. La he titulado "Tenemos tristeza, pero celebramos las fiestas y esperamos pronto la victoria". Gracias a todos y se emplazo a visitar a Gastal pronto con Gastal libre. Gastal libre, Gastal libre. Gracias a todos. ¡Viva! ¡Viva! No matar niños, no matar niños, matar mujeres, no matar mujeres. Una palabrita corta. Qué vergüenza lo que estamos viendo en la época, en este momento, estamos en 2025 y es una vergüenza para lo que está pasando en Palestina, en Gaza, en Siria, en Ucrania y en ciertos países después o detrás de la guerra, por conquistar la tierra, por beneficios, por política, por muchas cosas. Eso no debe pasar, tienes que parar. Y eso viene de nosotros todos, en Europa, en América, en África, en Australia, en Asia. Hay que luchar contra esto, hay que parar. Hay que decir, abrir la boca, hay que hablar, no hay que silenciar, no hay que callar, salir a la calle, salir a la manifestación, por lo menos, apoyando las personas, los niños, los infectados, los refugiados en Palestina, en Gaza, en Ucrania, en Siria, en todos los países. Todos somos personas, todos somos humanos, todos somos hermanos. No tenemos que dejar a ninguno de estos partidos radicales políticos o por sus intereses, por la avaricia y más cosas, que nos separen, que nos maten a nuestros niños, a nuestras mujeres, nuestros abuelos, que roban nuestra casa. Hay que hablar, hay que abrir la voz, hay que frenarlo, salir a la calle y decírselo contra todo, la libertad para toda la humanidad, y viva Gaza, viva Ucrania, viva Siria y viva cualquier persona en ese mundo que está puteado o que está agrediendo de otros partidos o lo que sea. Y muchas gracias. Y viva Gaza, la libertad, Gaza, Tahia Palestina, Horra, Tahia Palestina, Horra, la libertad para toda la humanidad. Gracias. Palestina libre, 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 Palestina libre. Gracias a todos y hasta la próxima. Sí.
Bé, ara faríem un minut de silenci per totes les víctimes que la massacre del poble palestí per part del govern criminal i genocida d'Israel. Farem un minut de silenci. Visca la lluita del poble palestí! No al genocidi d'Israel! Palestina lliure! Visca Palestina lliure! Bé, recordar-vos que és possible que el mes que ve, a finals de mes, la convocatòria siga de Jesús Pobre, el mercadillo de Jesús Pobre. Es confirmarà, està pendent